Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si logran visualizar mi pantalla. Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos, buenos días, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos trabajado ya en la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar? A ver, chicos, ¿quién me podría manifestar? Evelyn, Blanca, Jean-Pierre, Luzmeri, Aldair, Medali. ¿Qué tema hemos trabajado la clase pasada? Miss, yo no había ingresado la semana pasada porque no sabía el horario. Se lo habían cambiado. Mm, ya, a ver, veo varios que sí estaban conectados la clase pasada. ¿Qué me podrían decir al respecto? A ver, es fundamental que Hablamos nosotros... los tipos de oraciones, Miss. Muy bien, hemos hablado sobre la oración. Es por ello que hemos clasificado a la oración en dos grupos. ¿Cuáles son ellos? ¿Qué tipo de oraciones, chicos? Se clasifica en dos grupos. ¿Cuáles son ellos?
Oración exclamativa, Miss. Ya. Este tipo de oración pertenece a una de las clasificaciones de la oración. Trabajamos dos clasificaciones. ¿Cuáles son ellas, chicos? ¿Cuáles son las clasificaciones de la oración? Trabajamos dos. ¿Nadie? A ver, ¿qué es una oración Medley? ¿Podrías activar tu audio? Medley. Medley. Bueno, parece que Medley no está. Jessica. Jessica. Bueno, parece que Conjunto, tampoco. conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo. Que tienen sentido con Completo. sentido completo. ¿Ya? Entonces, ese es la oración. Ahora, dentro de ello, la oración se clasifica en dos tipos. ¿Cuáles son ellos? ¿Cuál es? La oración según su criterio sintáctico. ¿Ya? Esa es una de las clasificaciones. Y el otro según su criterio semántico. Dentro del criterio semántico, ¿qué tipos de oraciones tenemos? Luz Mary Flores. Luz Mary. A ver, chicos, cuando nosotros trabajamos la oración, si bien es cierto, decimos que es un conjunto de palabras los cuales tienen sentido completo, al cual se va a clasificar en dos tipos, oraciones según su criterio sintáctico y oraciones según su criterio semántico. Cuando hablamos según su criterio semántico, es según su significado, según su significación. Y según su criterio sintáctico, es según sus componentes. Según su significado, vamos a tener a más de un tipo de oración, ¿no? Es referente a lo que nosotros queremos manifestar, ¿no? Pueden ser oraciones enunciativas, oraciones desiderativas, dubitativas.
María, tiende tu ropa. ¿Qué tipo de oración estoy empleando ahí? Chicos, Jessica, Jessica. Bueno, estamos trabajando la oración, ¿sí? Desidera, digo, exhortativa. La oración exhortativa es cuando yo quiero manifestar qué cosa, órdenes, ¿ya? Ahora, según su criterio sintáctico, la oración se va a componer de dos formas, oraciones unimembres y oraciones bimembres. Cuando hablamos de las oraciones unimembres, son aquellas oraciones que yo no puedo separar ni en sujeto ni en predicado, mientras que las oraciones bimembres, que viene de dos, bi de dos, son aquellas que se puede separar en sujeto y en predicado. ¿Ya? Es por ello, ¿por qué les hago recordar este tema? Porque es muy importante que nosotros sepamos a qué grupo de oración pertenece el sujeto, ¿no? Como primer elemento de la oración bimembre, vamos a ver sobre él, será el sujeto. Definiciones claras y objetivas, ¿sí? Resumidas. Cuando hablamos del sujeto, nos referimos a aquello de lo que se dice o de quien se habla, ¿no? Los cuales va a estar sujeto a diversos tipos de sujeto. Sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto expreso tácito y sujeto indefinido, ¿no? Sujeto simple cuando hay un solo sustantivo, por ejemplo, cuando yo digo Lucía come galletas. ¿Quién come galletas? Lucía, Lucía. Entonces, ¿cuántos sujetos hay? ¿Cuántos núcleos? Muy bien. Ahora, sujeto compuesto es cuando vamos a hablar de más de un sujeto, no más de un sustantivo, de dos o más sustantivos. Por ejemplo, los profesores y los alumnos irán de paseo por primavera. Entonces, sujeto compuesto, ¿por qué? ¿Cuáles son los sujetos o los sustantivos? Los profesores y los alumnos, ¿cierto? Son sustantivos, ¿ya? Y sujeto tácito es cuando el sujeto no está dentro de la oración y sujeto expreso cuando el sustantivo sí está dentro de la oración, ¿sí? Ahora, del mismo modo, el sujeto dentro de una oración va a tener ciertas modificaciones, ¿no? Por ende, son los famosos modificadores, ¿ya? Los famosos modificadores, ¿no? Cada sujeto, o mejor dicho, dentro de la oración del sujeto, va a estar compuesto, o mejor dicho, va a tener modificadores, ¿ya? Por ejemplo, sus modificadores del sujeto pueden ser el adjetivo, el artículo, la posición o el complemento nominal, ¿ya? O el complemento nominal, que es también parte fundamental e importante dentro de la oración. ¿Sí? ¿Me dejo entender?
Ahora, y la aposición, ¿no? Que es un modificador que va a estar formado por una palabra, una frase que va a suceder, o mejor dicho, que está después del núcleo del sujeto, ¿no? Pero vamos a hablar sobre tipos de aposición también, porque no solamente existe un solo tipo. Entonces, el sujeto, o también llamado sintagma nominal, es el elemento de la oración bimembre. ¿Por qué? Que menciona al ser, ya sea animal, persona o cosa de quien se habla. Y en base al contexto va a recibir la acción verbal. Por ejemplo, el reloj tiene una aguja rota. Pero muchas veces yo me confundo o yo no puedo identificar correctamente al sujeto. ¿Qué debo de hacer? Pues bueno, cuando nosotros tenemos este inconveniente, ¿qué debemos de hacer? Nos debemos de hacer estas preguntas que aparecen acá, ¿ya? Estas preguntas acá. ¿Qué nos dice? ¿Cómo identificamos al sujeto? Cuando nosotros nos vemos en la necesidad de querer identificar al sujeto dentro de una oración y no podemos hacerlos, ¿qué debemos de hacer? Nos preguntamos, ¿quién y quiénes? Más el verbo de la oración, porque recuerden que si hay sujeto, también hay predicado. Por ejemplo, el reloj tiene una aguja rota. ¿Cuál es el verbo ahí? Reloj, Re, el verbo será reloj, reloj. ¿Recuerdan qué es el verbo? ¿Qué No, es un Miss, verbo? no recuerdo. ¿Me quieres explicar? A ver, el verbo es la acción que realiza el sujeto. Por ejemplo, ¿ustedes qué están haciendo ahora? Estamos atendiendo las clases. Están atendiendo la clase. Entonces, esa es la acción. ¿Qué están haciendo? Están atendiendo. Entonces, ¿cuál es la acción? Atender. ¿Cierto? Entonces, lo mismo sucede acá. El reloj tiene una aguja rota. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Tiene. Tiene. El verbo es tiene. Entonces, según mi teoría, me dice que nos debemos hacer la pregunta, ¿quién o quiénes? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería? Mi oración está en singular, entonces utilizaré el quién. ¿Quién tiene una aguja rota? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Quién tiene una aguja rota? ¿Cuál es mi respuesta? El reloj. El reloj. Entonces, esa respuesta es es mi sustantivo. Ya digo, mi sujeto. ¿Ya? Ahora, si mi oración está en plural, yo voy a usar la pregunta ¿quiénes? Digo, las muchachas bailan muy bien. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué hacen las muchachas? Bailan. Bailan. Entonces mi pregunta sería, ¿quiénes bailan muy bien? Las muchachas. Las muchachas. ¿Ya? Las muchachas. ¿Sí? Las muchachas. Entonces, ese sería mi sujeto. ¿Ya? Entonces, cuando yo uso el quién, cuando el sujeto es oración, sí, se podría decir en singular. Y cuando uso el quién es cuando el sujeto está en plural. ¿Ya? Ese es el uso. Ahora, pero no siempre yo voy a tener dentro de mi oración, voy a tener persona u objeto. Digo persona nada más. Entonces, ¿qué hago? Con objetos o
sustantivos abstractos, vamos a utilizar la pregunta ¿qué? Entonces, para identificar al sujeto, yo me hago tres preguntas. ¿Qué, quién y quiénes? ¿Sí? Ahora, el sujeto va a poseer, ¿sí? Un reconocimiento. Nosotros estamos acostumbrados a ver o a identificar hasta el momento, por ejemplo, hemos visto que en cada oración el sujeto en qué ubicación se encuentra. Ahora, ¿será la única ubicación del sujeto, chicos? Pues no. A ver, ahora, otra forma y otra técnica para reconocer al sujeto también es cambiándole el número a la forma verbal. ¿Cómo es eso, profesora? Pues bueno, yo tengo acá, dice, el explorador llegó al Polo Sur. Mi verbo es el verbo llegó, del verbo llegar. Entonces, si yo le cambio el género y lo convierto en llegaron, yo puedo decir, el explorador llegaron al Polo Sur. ¿Podré No, decir mi. eso? No, entonces automáticamente, ¿quién cambia? Cambiaría que se refiere a más personas. Ya cambia exploradores. Entonces ya no sería explorador, serían exploradores. Los exploradores llegaron al Polo Sur. Entonces, de esa forma, también yo puedo identificar a mi sujeto. ¿Sí? Muy bien. Ahora, como les decía hace un momento, ¿no? El verbo, digo, el sujeto, frecuentemente nosotros los encontramos donde al inicio de la oración, pero ese no va a ser su única ubicación. Los vamos a poder también encontrar donde al intermedio y al final, sin modificación de la oración y tiene el mismo significado, ¿cierto? Por ejemplo, Amundsen llegó al Polo Sur, pero yo también puedo decir llegó al Polo Sur Amundsen o llegó Amundsen al Polo Sur. Entonces, ¿tiene diferentes ubicaciones? Sí, no vayan a creer que, por ejemplo, tengan una oración donde tu sujeto está al intermedio, digas que esté mal, ¿sí? Está correcto, pero para ello tú tienes que identificar correctamente, ¿ya? ¿Quién es el sujeto? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ahí, más o menos, mis. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como ustedes ven, el sujeto tiene diversas ubicaciones. ¿Ya? Ahora, a ver, vamos a ver este pequeño video referente al sujeto. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a Cocas and Cream. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura del sujeto. Ok, antes debemos preguntarnos, ¿qué es el sujeto? Y el sujeto vendría siendo la persona, animal o cosa de la que se habla en la oración. Debemos hacernos los... Jorge practica matemática todas las noches. Nos preguntamos, ¿quién practica matemática todas las noches? Exacto, Jorge. Ok, una vez entendido esto, pasamos
los modificadores. Disculpa, no se escucha nada. El próximo sujeto vendría siendo la palabra más importante que en este se encuentra, como por ejemplo un sustantivo o un pronombre. Pasamos ahora sí a los modificadores, en los cuales se encuentra el modificador directo, que sería aquel que se une al núcleo sin utilizar ningún tipo de enlace o nexo. Y por el otro lado tenemos el modificador indirecto, que contrario al modificador directo, este sí utiliza enlaces para unirse al núcleo. Siendo la encargada de explicar o especificar el significado del núcleo. Esta generalmente se encuentra separada por comas en la oración. Para explicar más a fondo esto, vamos a ver unos cuantos ejemplos. En la oración, la muñeca de vestido azul no necesita batería, podemos identificar que nuestro sujeto general y en la oración, María, la del lindo cabello, viajó sola a España, podemos identificar que nuestro sujeto general es María, la del lindo cabello. En este caso, María es nuestro núcleo y la del lindo cabello es nuestra aposición. Y en la siguiente oración, la niña de sus ojos ganó el concurso de canto. Podemos identificar que nuestro sujeto general es la niña de sus ojos. En este caso, niña es nuestro núcleo, la es nuestro modificador directo y de sus ojos es nuestro modificador indirecto. Para tener una mayor comprensión del tema, te vamos a explicar acerca sobre los tipos de sujetos. En este caso tenemos dos tipos de sujeto. Tenemos el sujeto expreso y tenemos el sujeto tácito. Se dice que es un sujeto expreso cuando el sujeto está presente en la oración. De esto podemos desarrollar dos tipos de sujeto. El primero es el sujeto simple. Y es aquel que solo tiene un núcleo. Por ejemplo, en la oración, María viajó a España. En esta oración solo se menciona una persona. Por otro lado tenemos el sujeto compuesto. El sujeto compuesto es aquel que tiene más de un solo núcleo. Por ejemplo, en la oración María y Juan viajaron a España, se mencionan dos personas, o sea, dos sujetos. Ahora pasaremos a definir más a fondo sobre el sujeto tácito. Se dice que es sujeto tácito cuando el sujeto no está presente en la oración, pero es sobreentendido. Por ejemplo, en la oración iré a ver el partido, se sobreentiende que es uno mismo el que va a ir a ver el partido, o sea, yo. Y listo. Ahora ya sabemos mucho más acerca de la estructura del sujeto. Esperamos que te haya gustado el video. Por favor, regálanos tu like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima. Muy bien, chicos. Entonces queda más claro referente al sujeto, ¿verdad? Entonces, es fundamental primero determinar los tipos de sujeto. Luego,
conocer sus elementos, ¿cierto? Porque el sujeto no solamente está compuesto de un elemento, tiene más de uno, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver, acá también lo hemos visto de forma resumida, pero vamos a ver. A ver, ¿cuál es la estructura del sujeto? El sujeto, como elemento principal, va a tener al famoso núcleo, ¿ya? El núcleo es el elemento principal de la oración del sujeto, el cual van a hacer uso o van a cumplir la función de ser núcleo solamente el sustantivo y el pronombre. El sustantivo y el pronombre van a ser aquellas palabras que cumplen la función de ser núcleo del sujeto, ¿ya? Solamente esos dos términos. Pero ¿por qué el pronombre? Porque el pronombre, como bien sabemos de la teoría, nos dice que es palabra que reemplaza el sustantivo. Por ende, dentro de una oración, cumple esa misma función, ¿ya? Cumple esa misma función. ¿De ser qué cosa? De ser núcleo del de ser núcleo del sujeto. ¿Ya? Por ejemplo, dice, aquel individuo no te conoce. ¿Quién no te conoce? Individuo. Aquel individuo. Todo eso, chicos, recuerden, cuando yo me hago la pregunta, respondo todo lo que sobra de la oración, ¿ya? Una vez que yo haya identificado al sujeto, recién ahí puedo determinar y decir cuál es mi núcleo del sujeto, ¿ya? Entonces, debo de identificar primero a quién. Debo de identificar primero al sujeto. Exacto, al sujeto. ¿Ya? Al sujeto. Entonces, aquel individuo no te conoce. ¿Quién no te conoce? Aquel individuo. Entonces, yo ya sé o yo ya tengo al sujeto. ¿Cuál es el núcleo ahí? ¿O cuál es el sustantivo? El individuo. La palabra individuo. ¿Y por qué no aquel? ¿Por qué no sería aquel? Aquel porque se refiere a diferentes tipos de formas, sea personas o cosas. A ver, aquel no es, ¿por qué? Porque es un adjetivo. Por eso aquel no es núcleo del sujeto. ¿Ya? Ahora, el jardín de tu tienda tiene más flores. ¿Quién tiene más flores? El jardín. El jardín de tu tienda. ¿Ya? El sujeto es de quien se habla y las palabras que están antes del verbo. ¿Ya? Antes del verbo. Ahora, dentro de el jardín de tu tienda, ¿cuál es el sustantivo? ¿O de quién se está hablando? ¿Cómo? ¿De quién se está hablando? Del jardín. Del jardín. Entonces, jardín sería núcleo del Sujeto. núcleo del sujeto. ¿Ya? De esa forma se identifica. Ahora, ese es el primer elemento y el elemento principal de la oración. ¿Ya? Ese es el elemento principal. Ahora, luego tengo sus modificadores. Tengo dos tipos de modificadores. Modificadores directos y modificadores indirectos. ¿Quiénes son los modificadores directos? Los modificadores directos van a ser aquellas palabras que conectan directamente y sin ningún nexo con el núcleo del sujeto. Pero, ¿yo cómo identifico al modificador directo? Pues bueno, yo voy a identificarlo determinando de que
Los modificadores directos son los adjetivos y los artículos. ¿Qué palabras cumplen la función de ser modificadores directos? Los artículos y los adjetivos. Si yo encuentro dentro de una oración, pero para ello, estos dos elementos tienen que estar modificando directamente ¿a quién? Al núcleo del sujeto. Por ejemplo, el vestido morado te queda mejor. ¿Qué te queda mejor? El vestido. El vestido. ¿Solamente el vestido? Vestido. ¿Solamente Morado. el vestido? El vestido morado. Cuando yo hago la pregunta, ¿qué más el verbo? Tienen que responder todo lo que sobra, chicos. Recuerden, primero, ¿qué hacemos? Identificamos al sujeto. ¿Para qué? Para luego identificar al núcleo y sus modificadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué te queda mejor? El vestido morado. Entonces, ¿cuál es el sustantivo ahí? Vestido. Vestido. ¿Ya? Vestido es mi núcleo del sujeto. Ahora, ¿qué palabra está antes de vestido y después de vestido? El. El. ¿Y quién más? Mejor. Morado. Morado. Recuerden, sujeto. Mejor está dentro del predicado y eso no se toca todavía. Solamente se toca para qué? Para hacerme la pregunta e identificar al sujeto. Ya, él y morado están dentro, o digo, están modificando directamente al lado del núcleo del sujeto. Entonces, él, ¿qué tipo de palabra es? Artículo. Es un artículo. Y al ser un artículo, ¿qué función cumple dentro de la oración? Modificador directo. Modificador directo. ¿Ya? Va a ser un modificador directo. Ahora, morado, ¿qué tipo de palabra es? Morado, ¿qué tipo de palabra es? ¿Qué está haciendo la palabra morado? Estoy hablando de cualquier vestido. Estamos hablando de una color. Del color. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy caracterizando al vestido. Estoy caracterizando al vestido. ¿Cierto? Entonces, es un adjetivo, porque recuerden que los adjetivos, ¿quiénes son? Son palabras que modifican ¿a quién? Son palabras que indican características o cualidades del sustantivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, morado también cumple la función de ser modificador directo. ¿Ya? Porque nos dice la teoría que los artículos y los adjetivos cumplen la función de ser modificadores directos del sustantivo, del núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque están sin ningún nexo. Mientras que los modificadores indirectos sí son palabras que van acompañados o que están modificando al núcleo del sujeto, pero acompañado de un nexo, ¿no? Y ese nexo, ¿quiénes son? Son preposiciones que van a aparecer con sustantivos y adjetivos, ¿ya? Por ejemplo, el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo. ¿Quién la tiene agarrado conmigo? El El profesor de castellano.
El profesor de De castellano. castellano, todo De completo. castellano. Entonces, todo eso es el sujeto. Ahora, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Profesor, ¿Quién es? El profe, profesor, profesor. Ahora, él es un artículo. ¿Qué será? De castellano. No, él es un artículo. ¿Qué será? directo. Sería Indirecto. directo. ¿Por qué? Porque es un artículo. ¿Ya? Por eso es modificador directo. Ahora, de castellano, tengo la preposición de más el sustantivo castellano. ¿Qué será? ¿Qué será? Rosa, ¿levantaste tu mano? Es preposición más sustantivo. Lo acabamos de definir. Va a ser el modificador Indirecto. modificador indirecto, porque modifica indirectamente al, al, Al ¿a quién? sujeto. Al núcleo del sujeto. ¿Ya? Al núcleo del sujeto. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Sí, está muy bien todo. Muy bien. Ahora, luego tenemos a la famosa aposición. ¿Qué es la aposición? La aposición específica es aquel adjetivos o son adjetivos sustantivados que se pueden o se juntan al sustantivos especificando, en este caso no se usan comas. ¿Qué quiere decir? La posición especificativa o específica cumple la misma función como dice su nombre. Especifica. Ya especifica una característica o detalla algo referente al sustantivo, al núcleo del sujeto, para ello poder diferenciar. Y estas no van entre comas. Ya, por ejemplo, Juana la loca falleció en prisión. La loca, ¿a quién me refiero al decir la loca? Afana. A Juan. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy especificando a qué Juana me estoy refiriendo. ¿Cierto? Ahora, Sí. hay otro tipo de aposición que se le denomina aposición explicativa. ¿A qué llamamos aposición explicativa? Es aquella posición que da a conocer qué cosa, una explicación, detalla una explicación referente al sustantivo, ¿no? Al núcleo del sujeto. Por ejemplo, cuando yo digo, a ver, Evelyn, apagamos tu audio, se escucha todo lo que estás hablando. Gracias. Muy bien. Entonces, sí. Yo digo, por ejemplo, de los reyes, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? No escuché muy bien, Miss. Cuando yo digo, Lima, la ciudad de los reyes, es muy grande. ¿De quién estoy hablando? Lima. De la De ciudad. Lima. Pero yo estoy, ¿qué cosa? Estoy Explicando. Estoy explicando que Lima, ¿cuál es? ¿Cómo se le denomina? La ciudad de los reyes. En ese caso, sí va entre comas, porque es una explicación, ¿ya?
En cambio, cuando tú especificas, ahí sí no es, ¿sí? No va entre comas cuando tú especificas. ¿Me dejo entender? Entonces, núcleo del sujeto son los sustantivos y los pronombres. Modificadores directos son los artículos y los adjetivos. Modificadores indirectos son preposiciones más sustantivos o más adjetivos. Y la posición específica detalla o especifica una característica de quién? Del núcleo del sujeto. ¿Ya? Sujeto. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos? ¿O todo claro? Está claro, Miss. ¿Todo claro? Muy, muy bien, chicos. Entonces, si todo ha quedado claro, vamos a desarrollar la siguiente actividad, ¿sí? Vamos a identificar los elementos del sujeto en estas oraciones. Ya son 8 oraciones. Por ende, deseo que 8 personitas, a medida que van terminando, levanten la manito para que puedan participar, ¿ya? A ver, ¿cuántos son en clase? Son 5 o 6. Bueno, los 6 en todo caso, ¿sí? Los 6 deben de levantar la manito para luego hacerlo conmigo y de paso registrar su asistencia. 1 minuto por cada oración, yo creo que más que suficiente para que puedan identificar, porque en algunos no hay todos los elementos. Eso sí, recuerden, en una oración y dentro del sujeto, no siempre vamos a encontrar todos sus elementos. ¿Qué quiere decir? No siempre voy a encontrar modificador directo, modificador indirecto, núcleo. Bueno, el núcleo sí, porque es el elemento principal de la oración. Pero no voy a encontrar quizás aposición, no voy a encontrar modificador directo, modificador indirecto. ¿Ya? Así que no es que esté mal mi oración, no es, sino que no vaya a aparecer. ¿Ya? A ver, a trabajar.
Muy bien, a ver, chicos, empezamos. ¿Quién culminó? A ver, ¿podrían levantar la mano, por favor, para registrar su asistencia? Muy bien, empezamos entonces con Evelyn. Evelyn dice, Adriana y Joaquín irán juntos al cine mañana. Me hago la pregunta, ¿quiénes irán juntos al cine mañana? Adrián Evelyn. y Joaquín. Adrián y Joaquín. Entonces, Adrián y Joaquín, ¿qué son dentro de los elementos del sujeto? Núcleo, modificador. Es el núcleo. Es el núcleo. Aquí, por ejemplo, dentro de esta oración, solamente tenemos núcleo en el sujeto. ¿Ya? Luego dice, a ver, ¿quién más levantó su mano? Bueno, no hay nadie. A ver, Evelyn, contigo otra vez. Quiero jugar contigo. ¿Quién quiere jugar contigo? Yo. Ahí hay sujeto tácito. ¿Ya? Hay sujeto Ya. tácito. Catalina era una perrita amorosa. ¿Quién era una perrita amorosa? Evelyn. Catalina. Catalina. Entonces, Catalina, ¿qué será? A la par que es sujeto también. Núcleo. Es sujeto. núcleo. Aquí también solamente tenemos núcleo. ¿Ya? Muy bien. Ellos se quedaron sin palabras. ¿Quiénes se quedaron sin palabras? Ellos. Ellos, ¿cierto? ¿Y ellos qué será? Sujetos. ¿Sujeto? Ya, también es sujeto, pero a la vez, ¿qué es? Es el núcleo. Es el núcleo, ¿ya? Ángel y Tamara son amigas desde pequeñas. ¿Quiénes son amigas desde pequeñas? Ángela y Tamara. Ángel y Tamara. Ángela y Tamara. Entonces, Ángel y Tamara son núcleo del sujeto. Son núcleo del sujeto, ¿ya? El columpio roto lastimó a un niño. ¿Quién lastimó a un niño? El columpio. El columpio Columpio roto. roto. ¿Ya? El columpio roto. Ahora, eso todo es el sujeto. Columpio, ¿qué será? El núcleo. Es el núcleo del sujeto, ¿ya? Él es un artículo. ¿Qué será? Papá, hay que tocarle aquí el marrón. Sí tengo como bastante Él es en la un cara, sí, artículo. ¿Qué pero será? negro, pues. Él, al ser un artículo, va a ser, ¿qué cosa? Modificador Directo. directo. ¿Ya? Y roto, es un adjetivo. ¿Qué será? También es un modificador Directo. también es modificador directo. La capacidad de adaptación es una gran virtud. ¿Qué es una gran virtud? La capacidad de adaptación. ¿Ya? Entonces, la capacidad de adaptación, capacidad es núcleo de adaptación. ¿Qué será? Modificador indirecto, porque hay una preposición. Y la es un artículo, sería modificador directo. Directo. Carla y Emiliano pintaron su casa. ¿Quiénes pintaron su casa? Carla y Emiliano. Entonces, ese es mi sujeto y a la vez, ¿qué son? Núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Ninguno me estuvo bien. Muy bien. Si no hay dudas, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.